Si la semana pasada estuvimos hablando del Muro, una de las construcciones más increíbles del universo de Juego de Tronos, hoy es turno de analizar la residencia de la familia Stark en Poniente. Hablemos de Invernalia. Invernalia es el asentamiento ancestral de la Casa Stark y es considerada la capital del norte. Está localizada en el centro de la provincia norteña de los Siete Reinos, pegada al camino real que lleva a Desembarco del Rey. Se encuentra al suroeste del Lago Largo y al este del Bosque de los Lobos. Fue supuestamente construida por Brandon Stark el constructor, hace más de 8000 años, con la ayuda de gigantes. Igualito que el Muro. Vaya que su escritor tampoco se quiso comer mucho la cabeza. Invernalia es un enorme complejo de castillos que alberga una zona arbolada y está protegido por dos muros de granito, con un foso de agua entre ambos. La muralla exterior que rodea la fortaleza tiene 25 metros de altura y la interior unos 30. Y aquí llegamos a la primera diferencia entre los libros y la serie. En la ficción televisiva solo existe una muralla protegiendo la ciudad. Han desaparecido el foso de agua y la segunda fortificación interior, lo cual hace que sea mucho más fácil entrar una vez se han destruido las defensas de la primera muralla. De lo cual podemos intuir que Invernalia funciona defensivamente mucho mejor en los libros. Una de las claves del asentamiento de Invernalia es su ubicación. Está situada sobre una zona de aguas termales. La orografía del terreno hace que el agua se canalice a través de paredes y cámaras para calentar las estancias, consiguiendo así calefacción natural totalmente gratis. Vamos, que el castillo de los Stark ya trataba conceptos de arquitectura sostenible antes siquiera de que se pusiera de moda. La posición de los edificios a diferentes alturas tiene sentido, el terreno está desnivelado. Invernalia fue construida durante diversas épocas, desde que los antiguos Stark no nivelaban el terreno y planificaban la construcción como una sola estructura. Debido a ello, sus edificios se unen mediante túneles y puentes cubiertos. Desde lejos, Invernalia parece un laberinto de torres a diferente altura, murallas y patios. Una de las primeras cosas que nos llama la atención cuando vemos su plano es la relación que existe entre los edificios construidos y su espacio público. Invernalia, a pesar de encontrarse en un clima castigado por el frío del invierno, sobrevive gracias a sus patios. La vida se realiza en el exterior. El entrenamiento y la práctica de armas tiene lugar en espacios al aire libre. El gran salón es el castillo más interior y se accede a él desde la armería a través de un puente cubierto. Realizado en piedra gris es la estancia para recibir invitados y en él se encuentra el trono de los Reyes del Norte, un enorme asiento de piedra con los brazos tallados en forma de cabezas de wargos con la boca abierta. Bajo tierra se encuentra la cripta, una larga sala con columnas de granito. Entre las columnas se sitúan los sepulcros de los Stark, sentados en tronos de piedra contra las paredes. Sus tumbas son decoradas con esculturas de ellos mismos con sus armas, en referencia a la misma simbología utilizada en las tumbas de los templarios. Y pensando que es un lugar lleno de restos de antiguos reyes, quizás no es el más adecuado para esconderse si tu ciudad está siendo atacada por un ejército de caminantes blancos. Hablemos ahora del Bosque de Dioses. El Bosque de Dioses es una zona arbolada dentro de los castillos, utilizado como lugar de culto por aquellos que siguen las tradiciones de los primeros hombres y adoran a los antiguos dioses. También se utiliza como zona para meditar y estar a solas. El árbol corazón se encuentra en el centro del bosque, y es un árbol arciano con una cara tallada, representado en la serie como una plantación de hojas rojas y corteza blanca. Pegado a él, un manantial de agua caliente alimenta 3 estanques. En este punto existe otra diferencia muy significativa entre libros y serie. En los escritos de George R.R. Martin, el Bosque de Dioses se encuentra dentro de la ciudad y forma parte de uno de los patios que oxigena el asentamiento. Sin embargo, en la serie podemos ver cómo el bosque y su árbol corazón se encuentran anexados al asentamiento original de Invernalia. Da la sensación de que los árboles se incorporaron después a la ciudad y se tuvo que volver a amurallar posteriormente el recinto. De esa manera se encuentran alejados de los castillos y es más difícil defenderlos en caso de un posible ataque. De nuevo, su disposición en los libros tiene mucho más sentido, ya que las murallas se levantan para proteger los espacios interiores una vez han sido creados todos los edificios y espacios públicos de la ciudad. Por último, me gustaría hablar de la materialidad de Invernalia. Parece bastante lógico que en una zona tan castigada por el frío se haya utilizado la piedra como material constructivo. Su colocación requiere poco mantenimiento y tiene una vida útil mucho mayor a la de otros elementos como la madera o el adobe. Además, la piedra es un buen aislante térmico y es capaz de disminuir las oscilaciones de temperatura en el interior de la vivienda. Pero si vemos imágenes de la Invernalia de la serie, hay algo que no cuadra demasiado. Y no me refiero a la forma circular de los torreones, sino a la inclinación de sus cubiertas.
La ciudad de Invernalia está específicamente planificada para la estación más fría del año, en la que toda la fortificación se encuentra enterrada por varios centímetros de nieve. En climas fríos, la nieve se utiliza como aislante térmico. Es un material en estado comprimido y el espesor que alcanza por acumulación evita la pérdida del calor generado en su interior. Pero esta acumulación aumenta el peso sobre la cubierta. Un metro cúbico de nieve puede llegar a pesar entre 750 y 1000 kilos y si sus cubiertas no han sido diseñadas con una pendiente entre 45 y 60 grados, la sobrecarga puede hacer que colapse la estructura. De nuevo, otro pequeño detalle que hace a la Invernalia de los libros más segura y resistente que la de la serie. Os leo en comentarios qué otros lugares de Juego de Tronos os gustaría conocer. Recordad suscribiros si todavía no lo habéis hecho y dejar un like bien grande en caso de que os haya gustado. Y ya sabéis, la semana que viene más y mejor.